Los 6, voy a estar leyendo a partir del versículo 8 al versículo 13, voy a estar leyendo. Levítico capítulo 6, verso 8 al 13. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Oiga esto, por favor, póngale atención a esto. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras del sacrificio de paz. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Bien. ¿Por qué estoy leyendo este texto acerca de los holocaustos y el sacrificio, el altar, el fuego? Como usted sabe, la Biblia nos da referencia en 1 Corintios que todo lo que fue escrito es sombra y figura de lo que iba a venir. Por lo que yo quiero utilizar esa figura de Levíticos para hablarle de la importancia del fuego sobre el altar de Dios. Es importante entender que cada uno de nosotros ahora somos un altar para Dios. Un altar que debe de estar encendido. Un altar que debe de tener el fuego de Dios. Un altar que, de la misma manera que allá en Levítico el altar nunca se apagaba, tampoco el altar de Dios en nuestra vida se debe de apagar nunca. El gran problema es que el diablo utiliza muchas trampas y muchas artimañas para apagar el fuego de Dios en nuestra vida. Es por eso que debemos de considerar esta noche, en primer lugar, cómo está nuestro altar. ¿Está encendido o está apagado? En el tiempo antiguo a Elías, dice la Biblia, que le tocó reparar el altar que estaba arruinado, dice la Biblia. Y entonces surge aquella famosa historia donde Elías ora a Dios y hace que el fuego de Dios caiga sobre el altar. Porque al parecer el altar del pueblo de Israel se había apagado. Al parecer el pueblo de Israel se había ido en pos de otros dioses, se había ido en pos de la maldad y habían hecho que el altar de Dios se hubiese apagado. En eso apareció en escena Elías, un hombre enviado por Dios. ¿Cuántos creen que Elías era un hombre enviado? Era un profeta de Dios, no era un hombre común y corriente, era un hombre especial, era un hombre que cuando oraba cerraba el cielo y ya no caía lluvia. Era un hombre que cuando oraba hacía que el fuego de Dios descendiera. Era un hombre especial, muy especial. El pueblo se había apartado. Hoy en día no necesitamos un nuevo Elías, porque nuestro Elías ya vino. Nuestro Elías se llama Jesucristo. El que había de venir ya vino. Por eso cuando Cristo viene, Israel como que empezó a ver en él un hombre especial.
Y por eso le preguntaron: Señor, ¿y tú quién eres? Y algunos empezaron a decir: este es Elías, el que ha bajado. Pero no, no era Elías. Elías, inclusive, aunque es un hombre verdadero, un hombre del Antiguo Testamento tremendo, en realidad Elías era una figura del Cristo que iba a venir. Nuestro Elías ya apareció. Nuestro Elías se llama Jesucristo. Y él vino a encender con su fuego un altar dentro de nosotros. Un altar que, de la misma manera que no se apagaba en el Antiguo Testamento, no se debe de apagar tampoco en nuestra vida el altar de Dios, el fuego de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a revisar esta noche, vamos a revisar algunas cosas importantes, algunos elementos importantes acerca del fuego y del altar. En primer lugar, debemos de tener claro que este fuego no es de origen de la tierra, sino que es un fuego del cielo. Déjeme decirle, si usted no sabía esto, pero el fuego que existía en el altar, allá en el altar del holocausto, del tabernáculo, ese fuego no lo había encendido Moisés, no lo encendió Aarón, no agarró un leño y empezó a hacer fuego. No, no, no. La Biblia dice que de la presencia de Dios salió un fuego e incendió el altar. Eso quiere decir que el fuego era divino. El fuego era del cielo. El origen del fuego que llenó el altar no era de origen de la tierra, era celestial. Veámoslo, por favor. Levítico capítulo 9, versículo 24. Acompáñeme, por favor. Levítico capítulo 9, verso 24. Del capítulo 6 al capítulo 8, Dios está dando las instrucciones del altar. En el capítulo 9 encienden el altar que había formado Moisés por instrucciones de Dios. 9:24, ¿lo tiene, hermano? Dice: y salió fuego de delante de Jehová, del arca del pacto. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fíjese que esta parte es interesante porque note que lo que sucedió trajo asombro al pueblo. ¿Y cómo no va a asombrar, hermano? Hubiese sido diferente si Moisés agarra, ¿cómo harían fuego en aquel tiempo todavía, hermano? No lo sé. A pura piedra, a puro troncos limados para hacer fuego. Es muy probable. No vaya a creer usted que sacaron un encendedor, ¿va? No sacaron cerillos por ahí para encenderlo. Tuvo que ser como en aquel tiempo, tronquitos, encender el fuego. Pero Moisés no encendió el altar. Aarón no encendió el altar. El que encendió el altar fue el Dios de los cielos, que envió de su presencia, dice la Biblia, salió fuego y consumió el holocausto. Fíjense, y el altar quedó encendido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de dónde viene el fuego que usted tiene? Porque a la iglesia del principio también le mandaron fuego, y no se lo mandaron de aquí de la tierra. Acompáñeme a los Hechos y usted va a ver que aquellos 120 que estaban en el Pentecostés necesitaban el fuego del altar también. Les enviaron el fuego, y dice en Hechos capítulo 2, versículo 3, por favor vea ahí en las escrituras. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el verso 2, leemos
versículo 2 dice, y de repente, ¿cuántos dicen amén? Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como ¿qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Por favor, ponga atención a dos cosas importantes. ¿Qué fue lo que descendió? Dice, como lenguas de fuego. ¿Y sobre quién descendió? ¿Sobre uno? ¿Sobre dos? ¿Sobre tres? No. Sobre todos. Sobre todos los que estaban ahí reunidos, se encendieron con el fuego de Dios. Hermano, ese fuego no puedes tú tener la experiencia de que aquel recibió fuego de Dios. Tú tienes que tener tu propio fuego de parte del Señor. Tú tienes que estar encendido por el Espíritu. No basta que uno de la familia, es mejor todos. No basta que un par de la iglesia, es mejor todos. No basta que una iglesia entera, no, es mejor todas las iglesias que están esperando a Cristo como su Redentor y como su Señor. Para que el Señor, hermano, cuando el Señor venga, usted y yo estemos encendidos por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted vaya viendo, hermano, vaya viendo por favor cómo está su altar. ¿Cómo está su vida? ¿Está encendida? ¿Está media encendida? ¿Está apagada? Aleluya. Usted vaya viendo. Ahora, ¿dónde conseguimos de ese fuego? En la presencia de Dios. Es algo similar a lo que la Biblia, la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas nos habla. ¿De dónde habían agarrado aceite? ¿Quién les provee el aceite? Tiene que ser Dios. Porque si no es Dios, hermano, entonces uno puede agarrar del mundo cualquier cosa. Pero las cosas espirituales, oiga esto, las cosas espirituales de Dios no están en el mundo, vienen de arriba, como nuestro Señor Jesucristo vino de arriba. Yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando usted ve que Cristo muere en la cruz del Calvario, hay un gran terremoto en la tierra y se rompe el velo, dice la Biblia. El velo del templo se rompe. Y dice, y se rompió de arriba abajo. Como diciendo, la salvación viene de arriba a los de la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Vaya, mire pues, veamos un poquito más. Entonces, el origen de este fuego, ¿cuál es? El origen es del cielo. Tiene que venir de arriba el fuego para que usted y yo realmente estemos encendidos. Ahora bien, veamos otro detalle. Este fuego necesita ser como mantenido encendido. Por eso usted vio que leímos allá en Levítico que una vez que el Señor lo encendió, después Moisés, Aarón, los sacerdotes, se encargaban de traer leña, dice, ¿sí? Se encargaban de traer leña al altar. No es que Dios esté mandando constantemente el fuego, no. Él lo encendió. Nuestra responsabilidad es mantenerlo encendido. ¿Cómo? Pues vaya agregándole leño. Aleluya. Pero leños espirituales. Métale el leño de la oración. Métale el leño de una vigilia. Métale el leño de un ayuno. Métale el leño del matutino el sábado. Aleluya. Métale el leño.
Por eso es que los altares de algunos medios se están apagando. ¿Por qué? Porque no le meten nada. No le meten combustible celestial, que es la práctica y el ejercicio de las cosas espirituales. La oración, el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra, las bondades, el hacer lo bueno, hermano, son leños para que el altar de Dios esté siempre ardiendo en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice el Salmo capítulo 39, versículo 3. Mire cómo se hace arder el fuego de Dios, que ya lo puso Él, que es de origen del cielo. Pero el Salmo 39, 3 dice: se enardeció mi corazón dentro de mí. Ese es el fuego de Dios. Pero mire cómo. En mi meditación, ¿qué? En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi palabra. Por favor, póngale atención a esto que acabo de decir. En mi meditación. ¿A qué se refiere cuando la Biblia nos habla de meditar bíblicamente? Yo no estoy hablando de la meditación, meditaciones hindúes, meditaciones de yoga. Yo no estoy hablando de eso. Eso que el Señor lo reprenda, porque eso tiene que ver con ambientes espirituales fuera de la verdad de Dios. Tenga cuidado, porque son prácticas que no son bíblicas. Y todo ese tipo de prácticas, la yoga, la meditación y otras cosas, son prácticas que tienen que ver con ambientes espirituales paganos. Lo que la Biblia habla de meditación se refiere a estudiar y entender las Sagradas Escrituras. A eso se refiere la meditación de la palabra. Por eso usted ve en el Salmo capítulo 1: meditan en la ley de Jehová de día y de noche. Esa es meditación. Meditación en la palabra, reflexión en las Escrituras, entendimiento del conocimiento de Dios. ¿Cómo se aviva el fuego de Dios en nuestra vida? A través de la enseñanza de la palabra, a través de las Escrituras. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Cómo podemos tener más fe? Por la palabra. ¿Cómo se enciende el fuego de Dios? ¿Cómo se aviva el fuego de Dios en nuestra vida? Por la palabra. Mediten la palabra de día y de noche. Mediten la palabra, hermano, cuantas veces pueda, y su altar va a estar encendido. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Cuando Jesús murió, hubieron muchos discípulos que se desanimaron. Cuando Cristo murió, dijeron: se murió el maestro. ¿Y ahora? Pensaron que todo se había acabado. La Biblia dice que algunos regresaron a pescar, otros se fueron a otro lado, y entre ellos hubieron 2 discípulos que la Biblia dice: los que iban de camino a Emaús. ¿Cuántos hemos oído esa historia? 2 discípulos iban de camino hacia Emaús. Pero cuando iban de camino, y dice que iban discutiendo entre ellos: se murió el maestro, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién nos va a ayudar? Y dice que iban discutiendo en el camino, y de repente, de la nada apareció otro personaje y se unió a la discusión, y empezó a caminar con ellos y empezó a decirles: ¿y qué cosas están hablando ustedes? ¿De qué están discutiendo?
¿Por qué los veo así? Y ellos empezaron a decirle: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? ¿Eres tú el único que no sabe que mataron al Cristo? Nosotros pensamos que era el Cristo, que era el Mesías, pero lo mataron. Y entonces el personaje tercero les empezó a decir: ¿y no saben ustedes que en las Escrituras dice que todo esto había de acontecer? Que el Cristo tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, y les empezó a citar la palabra. Les empezó a citar la palabra. Llegaron a Emaús, dice la Biblia. Y Jesús, dice la Biblia, y Jesús hizo como que iba de paso. Como que les dijo: bueno, ustedes aquí se quedan. See you later. Aleluya. Los veo después. Y los dos discípulos le empezaron a decir: Señor, no pases, no te vayas, quédate con nosotros, por favor. Sigue hablándonos, quédate. Se te hace tarde, te va a agarrar la noche, quédate mejor. Y dice que el Señor accedió y se quedó con ellos. Comió con ellos y seguía hablando la palabra, seguía hablando. Y cuando partió el pan, dice la Biblia, se les abrió el entendimiento a los discípulos. Y en eso el Señor desapareció. Y aquellos dos se quedan viendo. El uno: era el Señor. Era Jesús el que estaba hablando con nosotros. Con razón. Oiga lo que voy a decir. Mire todo lo que dije para decirle esto. Mire todo lo que le dije para decirle esto. Dice: con razón nuestros corazones ardían por cada palabra que decía el maestro. ¿Cómo va a arder tu corazón si no lee la Biblia? ¿Cómo va a arder su corazón si no estudia la Escritura? ¿Cómo va a arder el corazón? ¿Cómo va a arder el fuego, hermano, si no le añadimos leños? Que hagan que ese fuego arda. Hermano, usted y yo deberíamos arder por dentro cada vez que oímos la palabra. Usted y yo deberíamos arder por dentro cada vez que abrimos la Biblia y leemos las historias y vemos cada detalle de la historia, hermano. Hace arder nuestro corazón cuando la palabra está entrando a nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad mantener encendido el altar de Dios. Él ya puso el fuego. Ya Él envió el fuego del cielo. Agarró fuego en nuestro interior. Pero ahora usted y yo tenemos que avivar. Y avivar, y avivar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hay que avivarlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Bueno, ya vimos entonces cómo se hace arder el altar. Ya vimos cuál es su origen. Su origen es celestial. ¿Cómo se aviva? Hay que agregarle leños. Todas las prácticas espirituales bíblicas hacen avivar el fuego, pero sobre todo la palabra del Señor hace avivar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, pero hay otro detalle. En el altar no hay solamente leñas y no hay solamente fuego. Hay otro elemento importante que hace que el altar tenga propósito y significado. Un altar sin fuego no es altar. Un altar sin leños no es altar. Pero un altar sin sacrificios no es altar tampoco. Dios hizo altares para que pudiéramos ofrecer sacrificios a Dios.
Por eso nos llama la Biblia, acompáñeme por favor, a Romanos capítulo 12, versículo 1. La importancia del altar encendido es porque ahí se ofrecían los sacrificios. Ahí se ofrecía el holocausto. Ahí se ofrecían las ofrendas de paz. Ahí se ofrecían, hermano, los presentes. Ahí se ofrecían. Por eso Pablo nos invita y dice, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, ¿cuántos son hermanos aquí? Levanten la mano los que son hermanos. Entonces este es para usted. Este texto está dirigido a usted y a mí, por supuesto. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos tener altar, podemos tener el fuego de Dios, pero si no presentamos nada en ese altar, está faltando algo. Está faltando el sacrificio que agrada al Señor. Por eso Pablo nos invita a ofrecer. Y Hebreos nos enseña que el sacrificio hoy es sacrificio de alabanza. Frutos de labios que glorifiquen el nombre del Señor. Cada esfuerzo que usted y yo hacemos en el reino de Dios es parte de nuestro sacrificio, nuestra obediencia, nuestros cantos, nuestro trabajo en la obra. Hermano, nuestro trabajo en la obra es parte de nuestro sacrificio. Nos estamos entregando a Dios. Tomamos tiempo personal y le decimos, Señor, esto es tuyo. Esto te lo voy a dedicar a ti, Señor. Estas 2 horas, estas 3 horas, este día, Señor. Cuando ayunamos, por ejemplo, cuando ayunamos decimos, Señor, este día te lo dedico a ti. Usted está entregando un sacrificio ahí. Usted le está diciendo al Señor, Señor, voy a ayunar. Sí, por supuesto que salimos también nosotros bendecidos, porque en el ayuno, ¿qué fue lo que hicimos? Adoramos, bendecimos, pero siempre metemos una necesidad, ¿o no? ¿O no, hermano? O dígame usted, ¿alguna vez usted ha ayunado sin pedirle nada? Míreme para acá, por favor. ¿Usted ha ayunado alguna vez sin pedirle nada a Dios? Yo lo hallo muy difícil. Aunque me diga yo, hermano. Está bien, pues le voy a creer. Pero la mayoría de veces cuando ayunamos, sí, adoramos a Dios. Nos tiramos a buscarle, a decirle, Señor, tuya es la gloria, tuya es la... Pero cuando podemos, metemos una necesidad, metemos una petición, metemos, Señor, acuérdate de mí, Señor, por tal y tal cosa. Acuérdate de mi familia. Señor, bendice mi casa. Bendice. Siempre metemos algo, hermano, porque somos necesitados. Pero es un sacrificio. En el sacrificio a Dios, nosotros somos bendecidos también. Pero necesitamos ofrecer sacrificios al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Un altar de Dios sin sacrificio. Un altar de Dios sin lágrimas. Un altar de Dios sin compungimiento de corazón. Le hace falta algo. Porque siempre había alguien que sufría en el sacrificio. Y ese era el holocausto, el animalito. Ahora no traemos animalitos. Ahora traemos nuestro propio corazón. Ya hubo uno que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto ya fue hecho. Cristo fue el sacrificio perfecto. Pero ahora nosotros somos llamados a ofrecer nuestra vida delante de Dios. Lea conmigo Hebreos para que completemos esta parte. Hebreos capítulo 13, verso 15 nos habla acerca de lo que podemos ofrecer a Dios. Y dice,
Así que ofrezcamos siempre. Note por favor esto, hermano. Note por favor esta palabra. ¿Cada cuánto tenemos que ofrecer sacrificio a Dios? Siempre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre. La palabra siempre ahí nos indica que era un sacrificio continuo. Nunca se paraba de hacer sacrificio. Así era en el Antiguo Testamento. En el tabernáculo, en el altar, mire hermano, eran filas del pueblo de Dios llevando sacrificio por la mañana, por la tarde, continuo, no paraba. Y otro, por eso es que no era un solo sacerdote, eran cientos de sacerdotes. Unos hacían una función, otros hacían otra función, pero el altar siempre estaba con continuo sacrificio. Por eso el apóstol Pablo, o en Hebreo nos dice: ofrezcamos siempre. ¿Cuándo debemos cantar, hermano? Siempre. ¿Cuándo debemos orar? Siempre. ¿No dice orar sin cesar? ¿Cuándo debemos alabar a Dios? Siempre. ¿Cuándo debemos dar gracias a Dios? Siempre. Siempre debe de haber una expresión de alabanza a Dios. Siempre debe de haber una expresión de adoración, de canto, de alabanza para el Señor, hermano. Porque el sacrificio es continuo. ¿Estás trabajando? ¿Algo te salió bien? Alaba a Dios. ¿Algo te salió mal? Alaba a Dios también. Así es. No podemos alabar a Dios solo cuando nos va bien todo. Debemos saber alabar a Dios aún en la dificultad, aún en la prueba, aún en la dificultad. Debemos saber alabar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos un último elemento. Con esto voy a ir terminando. No puedo terminar sin hacer referencia a que allá en Levíticos, cuando leímos, ese es Levíticos capítulo 6, capítulo 6, del 8 en adelante. No voy a volver ahí ahorita, pero allá en Levíticos 6 dice que cuando ya se había consumido el holocausto, había que limpiar las cenizas, ¿se acuerda? Había que limpiarlas. Y entonces el sacerdote se vestía de otras. Primero sacaba las cenizas y las ponía en un lugar. Luego se cambiaba de ropa, dice. Tomaba las cenizas y las llevaba a ir a depositar a un lugar limpio, dice. Oiga esto que le voy a decir. Cada vez que usted y yo alabamos, adoramos, exaltamos al Señor, vamos al altar, algo de nosotros se va a quemar ahí. Bienaventurados aquellos que cuando alaban a Dios y ofrecen ofrenda a Dios de alabanza, algo se quema de sus vidas. Algo que no sirve. Se quema y cae la ceniza. Pero hay que limpiarla. El altar debe ser limpiado constantemente. Su vida debe de ser limpiada. Mi vida debe de ser limpiada constantemente. Ese altar no se puede permitir, hermano. Mire, la misma naturaleza nos enseña, hermano. Usted no cocina sobre lo que ya está sucio. Aleluya. Usted no asa carne, no asa en el asador, quema carne y la vuelve a usar después sin limpiarla.
La limpia uno. Le bota las cenizas, limpia todo. ¿Para qué? Para que el altar siempre esté limpio para el Señor. Su altar necesita estar siempre limpio. Ofreció un sacrificio a Dios. Se quemó algo en su vida, lloró, dijo: Señor, arráncame. Hoy cantando decíamos: Señor, renuévame. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Así cantábamos, hermano. ¿Qué necesitará que Dios cambie de su vida o de mi vida? Vayamos al altar. Adoremos a Dios y digámosle: Señor, cámbiame, límpiame. Y entonces el Espíritu Santo va a quitar las cenizas, va a remover el pasado, va a remover lo que ya no sirve, va a remover lo que ya quemó, lo va a remover y va a dejar su altar limpio para que siga adorando y alabando al Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cada vez que usted y yo entramos a la presencia de Dios, algo de nosotros se puede ir muriendo ahí. No se asuste si usted y yo queda algo en el altar de Dios ahí. No se asuste que el Señor tenga que cambiarnos de una o de otra manera. El fuego de Dios va a consumir de nuestra vida lo que no sirve. ¿Por qué? Porque está, hermano, moldeando nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Dios, no traemos la imagen de Cristo. Traemos la imagen de Adán, el pecador, el que cayó, y todas sus malas mañas las traemos. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, algo se va muriendo ahí. Y Cristo se va formando en nosotros. Así como en el altar algo se quemaba, así su vida se va a ir quemando también en el altar. Pero hay que limpiarlo para que su altar siempre esté limpio para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos un resumen breve. En el altar debe de haber fuego, pero no fuego de la tierra, fuego del cielo. Porque el fuego de la tierra no sirve. El fuego de la tierra es una imitación del fuego de Dios. El fuego de Dios viene del cielo. Es importante que usted y yo mantengamos ese fuego encendido. ¿Cómo? Agréguele leños espirituales, la palabra, la oración, la lectura, los ayunos, las vigilias, los matutinos. Mire, todo lo que está en la Biblia como prácticas espirituales. Ese altar no solamente necesita fuego y no solamente el altar tiene que estar solo, tiene que haber sacrificio. Y el sacrificio va a dejar cenizas que hay que limpiar de nuestra vida. Póngase de pie. Ya terminé. A ver, hermano, a ver si antes de orar esta noche, a ver si antes de orar revisamos cómo está nuestro altar. Porque de repente ya somos altares, pero nos hace falta el fuego. Porque quizás se apagó. Somos altares y tenemos fuego, pero no estamos dando sacrificios. Hay sacrificios, pero no estamos limpiando lo que ya no sirve. Hay que botarlo, hay que llevarlo para otro lado, para que nuestro altar siempre esté limpio para el Señor. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar esta noche y a pedirle que usted y yo seamos altares con fuego de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Si alguien se anima a decirle: Señor, que tu fuego nunca falte en mí. Si usted se anima a decirle: Señor, enciende mi altar.
Enciende mi altar, Señor. Que tu fuego siempre fluya en mi vida. Que tu fuego descienda del cielo sobre mí. Que tu altar nunca se apague, hermano. Es el llamado de Dios, es nunca se apague el fuego de tu altar. Habla con Dios esta noche y dile: Señor, que tu fuego nunca se apague de mi vida. Y si sientes que estás apagado, hermano, dile: Señor, manda tu fuego sobre mí. Ora como Elías: Señor, para que sepan que tú eres Dios, haz descender de tu fuego